Queridos amigos, estamos iniciando con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos con el segundo libro de Samuel, el capítulo 13. Hoy queremos subrayar y estudiar en nuestro curso bíblico el versículo 38 del capítulo 13. Absalón huyó y se fue a Gesur, donde permaneció 3 años. El contexto bíblico de este versículo continúa la narrativa de la venganza de Absalón. Esto es lo que había sucedido. Hay también una ruptura familiar aquí porque él huye y al mismo tiempo toma una decisión. Él prefiere, ¿verdad?, irse, renuncia a su familia o renuncia de un sentido político, renuncia a esta realidad. Y así, con el asesinato de Amnón por Absalón, comienza esta ruptura a causa de esta venganza que se ha premeditado. Absalón 2 años, bueno, cuidado premeditar. O menos calcula para hoy, ella lleva, a ver, acepta disparadas, paz se lleva. Entonces la acción de Absalón no es un hecho aislado, no es que ahí nomás de repente, ¿verdad?, sino que es la culminación de una cadena de injusticias dentro de la casa real de David. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Esto es lo que suele hacer, ¿verdad? Esta es la culminación de una cadena de injusticias. Las injusticias, queridos amigos, lo que llevan es a una rebelión, ¿verdad? A una rebelión de la gente, del pueblo. Bueno, nuestra generación ahora lo que estamos viviendo en Yarecoy lleva así muchas de estas situaciones conflictivas y difíciles. Gracias a Dios. Porque iba ahí formal. Pero, atención, puede ser que nosotros no lo estamos viviendo, gracias a Dios, por todo un proceso que se fue haciendo poco a poco, pero puede ser que nosotros estemos ahora produciendo esas injusticias que pueden llegar después a estallidos negativos en medio de la sociedad, ¿entiendes? Porque aquí lo que te quiere enseñar y te está diciendo es que cuando hay una acción de este hecho de Absalón, no es un hecho aislado, decíamos, que él huye, que se va a otro lugar, sino que es una cadena de injusticias dentro de la casa real de David. La huida de Absalón se presenta como una estrategia de supervivencia, y claro, él sabe muy bien también, ¿verdad? O sea, ahí con la ya llueve, ya le libro y te lleva. Porque si David también no fuese así, dormido o no entrase en la depresión, el famoso aval, el duelo prolongado, entonces David tendría que haber actuado rápidamente, ¿verdad? En todo el libro de Samuel, primer libro de Samuel, del capítulo 16 que le vemos a David cuando va entrando en acción, es un David y que ¿verdad? Es un David que enseguida responde, un David que no tiene miedo, que se confronta contra Goliat y así sucesivamente. Hay una decisión moral, parece bastante difícil, ¿verdad?, para David. Ahora, la huida de Absalón representa una estrategia de supervivencia, pero también como una decisión moral y política cargada de mucho simbolismo. Porque el verbo baraj, huir, indica una fuga urgente, decidida, definitiva, reflejando que Absalón se aparta no solo físicamente, sino del orden familiar y de la autoridad de su padre. Entonces, esta autoridad, él está huyendo de esta autoridad, porque él sabe también, David es el reina, algo la ituena. Solamente que hasta ahora entró en la depre, el aval, o sea, el autor sagrado te va mostrando también que David no está actuando. Al permanecer en Gesur durante 3 años, el texto resalta la prolongación de la separación que representa también un exilio emocional y espiritual, consecuencia directa de la falta de justicia previa y de la descomposición del vínculo familiar.
O sea, ahora también Absalón se va 3 años, o cañín, del cual se va es una decisión que toma, es un exilio emocional y espiritual, decíamos, pero que es consecuencia de una falta de justicia previa. Ahora pues la justicia, va viendo ya pues. Entonces prefiero huir de aquí. Pero al mismo tiempo, queridos amigos, es una descomposición familiar. ¿Por qué es una descomposición familiar? Y porque desde ese momento no pudimos más sentarnos a conversar, a mirar, a ver, va Eloicocue, va Erepecha, la Yeyapocuri, ¿verdad? Entonces, es una violencia y el pecado no corresponde. Se transforman a distancia. Por tanto, su contexto histórico siempre será eso. Y el contexto de nuestro estudio, ¿verdad?, del día de hoy, queridos amigos, nos indica claramente que todo esto se desarrolla, pero de una manera muy ligera, muy superficial, porque David no está tomando cartas en el asunto. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, el capítulo 13, versículo 38. Absalón fue a refugiarse en el territorio de Gesur, donde permaneció 3 años. Upeante la hombre de verdad, en el contexto histórico, Gesur era un pequeño reino arameo al noreste de Israel, y Telmai, rey de Gesur, era abuelo materno de Absalón. Entonces este vínculo familiar proporciona un refugio seguro, diplomáticamente también protegido. Ahora Absalón dice que va 3 años. Este es el Shalosh Shanim. Shalosh Shanim. Es decir, indica un periodo significativo de espera. Periodo significativo de espera. Ahora, un tiempo en el que los conflictos internos del reino y de la casa real no se resuelven. En términos históricos, la huida de un príncipe al exilio podía ser vista como un acto político estratégico para preservar la vida mientras se planificaban futuros movimientos de poder. Esto también históricamente podemos entender. Es una forma de huir, de preservar la vida, de estar atento, porque siempre pasó eso, ¿verdad? Que había problemas, le querían matar, quién es el heredero, matemos al heredero, matemos al sucesor, ¿entiendes? Entonces era una forma también política de huir para preservar la vida. Pero esta narrativa muestra que incluso el rey, tan poderoso como David, no podía controlar completamente las consecuencias de sus decisiones familiares y políticas. No podía tampoco. Es decir, en síntesis está queriendo el autor sagrado decir, no, David, vete y flojo la David, Bueno, pero es una forma, ¿verdad? De esta narrativa nos va a ir mostrando, porque detrás de esto tenemos que ir viendo y entendiendo la teología. Ahora, en un contexto cultural, antropológico, del aspecto cultural, la huida hacia un reino extranjero reflejaba la norma semita de refugio protegido por lazos familiares o tribales. Lazos familiares o tribales. Esto es lo que encontramos culturalmente, ¿verdad? La huida hacia un reino extranjero reflejaba la norma semita de refugio protegido
por lazos familiares o tribales. Entonces, la acción aquí de Absalón es tanto física como simbólica, representando el alejamiento de la autoridad paterna. Entonces, había o preferina o no, ya tengo ahí ¿Por qué? Porque está queriendo mostrar que su alejamiento también de la autoridad paterna y del orden social, el exilio muestra las estructuras familiares y sociales en Israel están profundamente interconectadas. La violencia en el ámbito privado, la venganza de Absalón, tiene repercusiones públicas y políticas. La duración de 3 años no solo marca tiempo, sino también el ritmo en espera de transformación que la sociedad y la familia deben afrontar ante la desobediencia y la injusticia. O sea, estas son terminologías dentro de nuestra explicación, como utiliza el autor sagrado. 3 años quiere decir, bueno, un tiempo necesario, tiempo de espera, pero tiempo de espera que tiene que darse la transformación. Ya no da ave, por una parte es cuidar también mi propia vida, defender, porque me van a querer matar, pero también tiene que ser de transformación que la sociedad y la familia deben afrontar ante la desobediencia y la injusticia. Eso sucede siempre, ¿verdad? Cuando nosotros vemos ciertas situaciones tenemos que volver a mirar un poco y cómo vamos a reestructurar nuestro esquema. Ahora, esta narrativa refleja siempre la tensión entre la responsabilidad individual, cohesión familiar y estabilidad política. Entonces, la tensión entre la responsabilidad individual, o sea que llena, pero claro, mi libertad que está dentro de mi familia, o sea que soy yo pero dentro de un grupo familiar. Y luego que también se tiene que dar en función de lo público, es decir, mi reacción, mi forma de ser, mi accionar tiene que dar también una posibilidad política. Ahora, la cultura israelita interpretaba la huida y el exilio como consecuencias naturales del pecado y de la injusticia. O sea, directamente está interpretando y está diciendo, bueno, aquí lo que vos hiciste o lo que vos está haciendo es simplemente un pecado y es una gran injusticia. ¿Por qué? Y porque no te estás confrontando con la realidad. De confrontar a güey, entonces en serio para rejoparse. Y bueno, esto demuestra que las consecuencias fuertes del pecado y las consecuencias de la injusticia nos lleva siempre a un aislamiento. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos con algunas palabras claves. Tenemos aquí la palabra baraj. Ya hemos dicho en los otros cursos también, pero este verbo baraj expresa una acción urgente y definitiva. Urgente y definitiva. Hay muchos que huyen, decíamos, ¿verdad? Que se exilian, autoexilian. Absalón no solo se aleja físicamente, sino también moral y emocionalmente de la autoridad y del orden de su padre. Entonces él mismo, una decisión, y lo hace de una manera definitiva, y lo hace de una manera urgente, porque y por el accionar que tuvo,
Absalón mandó matar a su propio hermano, Amnón. Y entonces, en la exégesis bíblica, este verbo se asocia con evitar enfrentamientos directos con el mal o con la justicia tardía, y demuestra que la huida, aunque protectora, es siempre una respuesta incompleta al conflicto. Entonces aquí hay dos elementos importantes, queridos amigos. Evitar enfrentamientos, por eso es que él huye. Si no hay enfrentamientos, si no hay porque ya. Por otra parte, también demuestra la huida, aunque protectora, es siempre una respuesta al conflicto y a todo lo que significa para nosotros, todo lo que significa una respuesta protectora. Porque hoy no. Entonces tengo que esconderme de cierta manera, porque ahí va a ir a la situación. Ahora hay otra palabra clave que es la de 3 años. 3 años. ¿Por qué 3 años? ¿Por qué no hay 4, 5, 2, 1, lo que sea? 3 años. El Shalosh Shanim. Este número 3 en la Biblia simboliza siempre periodos de prueba. Periodos de prueba. El número 3 significa periodos de prueba, espera y transformación. Periodo de prueba, espera y transformación. Permanecer 3 años en Gesur no es un dato cronológico casual, sino un marcador teológico. Y eso, Absalón está, ¿dónde? Y Absalón está en el tiempo de exilio prolongado. Es decir, decíamos que era definitivo. O sea que si ahí anda Yumabema, es un tiempo prolongado, es un tiempo que va a marcar teológicamente, porque Absalón está en un tiempo de exilio prolongado donde las consecuencias de la injusticia y la venganza maduran, preparando la narrativa para futuros conflictos. Es decir, nosotros huimos del conflicto, pero al mismo tiempo estamos preparando para que existan más conflictos. Naña solucionamos. Naña ir pecho al frente. Entonces huimos, pero nunca solucionamos el problema. Ahora, esto es lo que después hará que, como esa bola de nieve, ¿verdad?, cada vez más grande y se vuelva en un gran alud. Del aspecto bíblico, es decir, el estudio bíblico, la huida no resuelve el conflicto. Absalón se protege físicamente, pero la injusticia no se corrige y el dolor persiste. Hoy nos enseña que evadir problemas prolonga la tensión. Que hoy, ¿verdad?, si nosotros vamos a pensar en este aspecto, queridos amigos, el huir. Otro dice meter la cabeza, ¿verdad?, como el ñandú dice que mete en el hoyo, como que quiere huir de la realidad, no quiere ver la realidad, más o menos pego la ¿verdad? Bueno, pero evadir el problema lo único que hace es prolongar cada vez más la tensión. Nunca vamos a encontrar algo que nos ayude, algo que nos dé fuerza para poder vencer, luchar y corregir. Volvemos enseguida con más gente. Yarañe en Antiguo Testamento. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación.
Queridos amigos, seguimos con Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, el capítulo 13, versículo 38. Absalón fue a refugiarse en el territorio de Gesur. Una segunda enseñanza es que las decisiones familiares tienen un impacto político. Las decisiones familiares tienen siempre un impacto político. Cada acción dentro de la familia real de David repercute en todo el reino, recordándose que nuestras decisiones privadas afectan nuestro entorno social y laboral. Y claro, porque nosotros, en la medida en que nosotros estamos compartiendo la vida, también los otros reciben esa influencia. Las decisiones por eso son muy importantes. Y nos dicen que tienen siempre un impacto pedagógico. Bueno, ahora una tercera enseñanza es que el tiempo puede ser transformador. Los 3 años representan un periodo de maduración y reflexión forzada. En nuestra vida cotidiana, los tiempos de espera pueden ser oportunidades para crecer y aprender. Crecer y aprender. 3 años. Y bueno, tenemos que aprovechar. Tengo aquí 3 años, por decir así, para aprovechar el tiempo a full, para meterme en serio, para madurar. Y bueno, ojalá que se pueda aprovechar, ¿verdad? Que sea un tiempo transformador, un periodo transformador, un periodo de maduración. También una cuarta enseñanza, queridos amigos, es que la autoridad requiere firmeza moral. Una firmeza moral. Aquí queremos entonces llevar adelante, pero con la fuerza, ¿verdad?, de Dios. David no interviene activamente para prevenir el conflicto. Como líderes debemos corregir y guiar la justicia a tiempo. David entonces, ¿qué es lo que está haciendo, queridos amigos? Y justamente no tiene esa firmeza moral. Y entonces, como no tiene esa firmeza moral, ya de coña y movina en el capítulo 13. Vayan de ya se acuerda del capítulo 11, 12, etc. Y toda la situación de pecado también de David, con Betsabé, etc., que manda a matar a Urías, es decir, moralmente hablando, él se siente ya también ladeado a Egoí. ¿Pero por qué? Y porque su propia conciencia le está diciendo. Y entonces David no interviene activamente para prevenir el conflicto como líderes, sino que debe corregir y guiar con justicia a tiempo. Y hay una quinta enseñanza, queridos amigos, que es también importante de este versículo que nos decía que Absalón fue a refugiarse en el territorio de Talmai, hijo de Amiud. El rey David guardó luto por su hijo todo aquel tiempo. Absalón fue a refugiarse en el territorio de Gesur, donde permaneció 3 años. La palabra 3 años que habíamos visto. El exilio es una consecuencia del pecado no corregido. El exilio es una consecuencia del pecado no corregido. Vaere, tanto personal como socialmente, la falta de resolución ante un mal genera separación y ruptura. Cuando nosotros no nos reconciliamos, cuando nosotros no nos ponemos de acuerdo, entonces, al faltar esa resolución ante el mal, esto genera separación y ruptura. Separación y ruptura. Solo se cura con acción justa y reconciliación. Acción justa y reconciliación para que podamos volver, para que podamos entender, para que podamos volver a centrarnos, ¿verdad?, en lo esencial y en lo fundamental de lo que es este camino, lo que es este camino para volver a la unión de la familia, al entendimiento, pero queridos amigos, con unas heridas tremendas, ¿verdad? Porque a veces para el olla bocaina, y eso es terrible, ¿verdad? Entonces, cuando hay muerte, cuando hay fratricidio, no es fácil de
de confrontarse, operar enseguida voy a Absalón o cañón hoy. O ya por la pacto otro neoción o países. A pesar de que decíamos, ¿verdad?, que esos 3 años también pueden significar principalmente ese tiempo de madurez, ese tiempo de esperar un poquitito, ese tiempo de, a ver, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? Como un tiempo en que ya ne acanguapu imita, ya mañana imita para tomar decisiones después en la propia vida, ¿verdad? Porque el exilio es solamente consecuencia del pecado no corregido. El exilio es eso. Algo que nosotros nos fuimos corrigiendo en nuestra vida, que después ya es imposible de confrontarse con las realidades, y bueno, ahora encontramos este mal que nos aqueja. De allí cuando ella va a solucionar el problema. Muy bien, queridos amigos, nos despedimos de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.